acerca de lo que cantamos vamos a estar meditando y os invito a que abráis vuestras Biblias por el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12. Estamos analizando la tercera sección que hay en ese capítulo, que comienza en el versículo 9. Así que Romanos 12, a partir del versículo 9, comienza una nueva sección, y en esa sección el apóstol está hablando de las relaciones personales de unos con otros, de las relaciones de los creyentes, tanto con creyentes como con incrédulos, a partir del versículo 9. En ese versículo 9, si lo tenéis por delante, nos da, digamos, la instrucción general, el encabezado general que dice: el amor sea sin fingimiento, y luego empieza a desarrollar pues ese encabezado general. Y hemos llegado ya en la explicación hasta la primera parte del versículo 12. El apóstol ha ido hablando acerca de ese amor, del servicio en la iglesia, del amor de unos con otros, de cómo tenemos que hacer las cosas con diligencia, de que miremos que estamos sirviendo al Señor, y hemos llegado al versículo 12. Versículo 12, primera parte. Pero quiero recordar también algo que he dicho en días anteriores, que todas estas exhortaciones que tenemos aquí del apóstol, a partir del versículo 9, dependen o están basadas de lo que nos dice en los versículos 1 y 2. La base de todo es lo que tenemos en los versículos 1 y 2, que os recuerdo, donde el apóstol dice que los cristianos debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro único culto racional, que es lo que Dios espera de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos, repito, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y para eso hemos de dejar de conformarnos al mundo, a la forma de pensar el mundo y a la forma de pensar que teníamos antes, y necesitamos transformar, renovar nuestro entendimiento. Y ahora, con ese marco, el apóstol empieza a desarrollar ciertas exhortaciones. Esas exhortaciones son posibles o son más fáciles, son más llevaderas si no perdemos de vista versículo 1 y versículo 2, que en todo tenemos que presentar nuestros cuerpos y que en todo tenemos que renovar nuestras mentes. Así que llegamos al versículo 12, y la primera parte ya la hemos considerado, donde el apóstol nos dice que debemos estar gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Decíamos, hablamos acerca de ese asunto, de la esperanza, y hablamos de que es fundamental de que tengamos esto claro, pues es fatal para el cristiano no tener un punto de vista correcto acerca del mundo. El cristiano puede y debe estar gozoso en la esperanza cuando tiene un punto de vista correcto acerca del mundo, porque la esperanza, dicen otros pasajes que se nos ha dado, es una esperanza bienaventurada, es una esperanza de gloria, es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza viva, que no debemos, por tanto, entristecernos ante los problemas, ni incluso ante la muerte, como aquellos que no tienen esperanza, y que debemos estar, dice aquí versículo 12, gozosos en la esperanza, o como dice en Romanos capítulo 5, gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? Pues podemos tener esperanza en muchas cosas. Esperanza en cosas lícitas y materiales. Esperanza incluso en cosas espirituales, la salvación de los nuestros que no son del Señor, la propagación del Evangelio. Podemos tener esperanza en muchas cosas, pero sobre todo no hemos de perder de vista que nuestra esperanza debe estar enfocada en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza gozosa, porque cuando venga el Señor, como sabemos, acabará todo el orden de cosas que hay hoy, y por eso se nos insta una y otra vez en la Escritura a que pongamos la mira en las cosas de arriba. Eso dice Gálatas, ¿verdad? O Colosenses. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si vosotros habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Así que eso es básico y fundamental. Gozosos en la esperanza, entendiendo bien lo que hacemos en el mundo y lo que es el mundo. Y si eso lo entendemos, podemos dar un paso más, que es lo que vamos a considerar ahora. Dice el apóstol en el versículo 12 que debemos ser también sufridos en la tribulación. Otras versiones dicen pacientes en la tribulación o pacientes en la aflicción. Y ahora explicamos esa palabra, sufridos o pacientes.
Así que ya tenemos el marco, vamos a leer desde el versículo 9 al 16 y vamos a pedir la bendición del Señor. Acompañadme en la lectura. Dice la palabra de Dios ahí, Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, incluso en vosotros mismos, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a quedarnos, repito, con la segunda frase del versículo 12, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana de nuevo nos acercamos a ti y te damos gracias. Aunque sabemos que siempre estamos ante tu presencia, queremos acercarnos a ti de corazón y darte gracias porque a todos los presentes tú nos has permitido en esta mañana estar aquí en tu presencia. En tu presencia y de modo especial, no como siempre estamos en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, sino en tu presencia reunido como pueblo tuyo, esperando, como tú dices en tu palabra, que aquí tú derrames tu bendición. La necesitamos, Padre, todos los presentes, los que ya somos tus hijos, porque reconocemos nuestras debilidades y nuestros pecados, y los que aún no te conocen, porque solamente eres tú el que puedes cambiar sus vidas y tocar sus corazones. Así que pedimos tu bendición para todos los presentes, si es tu voluntad. Y tu bendición solamente sabes tú cómo puedes darla a cada uno de nosotros, tan distintos en edades, pensamientos, circunstancias o deseos. Pero a ti acudimos porque tú eres el Dios sabio y omnipotente. Y confiamos en que tú oyes nuestras oraciones y nos acercamos a ti y te pedimos estas cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que segunda parte del versículo 12, vamos a hablar de la paciencia en la tribulación. Paciencia en la tribulación. Pero antes recuerdo, si no lo he dicho hace un momento, que el apóstol no está diciendo aquí cosas que no están relacionadas unas con otras. No está hablando de cosas inconexas, sino que está llevando una línea en el desarrollo de su pensamiento. El apóstol no está diciendo, ahora se me ocurre esto, haced esto, se me ocurre lo otro, haced lo otro, sino que va llevando un desarrollo. Y evidentemente creo que la paciencia en la tribulación es algo que sigue directamente a estar gozosos en la esperanza. O dicho de otra manera, cuando nos esforzamos por estar gozosos en la esperanza, es más fácil de que seamos pacientes en la tribulación. Las dos cosas están relacionadas. Así que aquí estamos los cristianos, personas salvas, personas que decimos que hemos sido liberadas del presente mundo malo, personas que miramos con esperanza, pero mientras se nos deja aquí en el mundo. Y mientras que estamos aquí en el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Y el apóstol no empieza con grandes doctrinas, sino que va a una aplicación práctica inmediata. Nos dice, bueno, pues eso, gozosos en la esperanza, pero mientras tanto, pacientes en la tribulación. No dice pacientes en la tribulación si os toca. Pacientes en la tribulación porque os va a tocar, porque vais a estar mucho más tiempo en tribulación que sin ella. Sigue la misma secuencia, si me acompañáis al capítulo 5, que ya nos dijo en esta misma carta a los romanos, la misma secuencia. En Romanos capítulo 5, una vez que ha dicho en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1, esa es la grandeza de nuestra salvación, justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 2,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habla de la esperanza, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vemos que en la misma secuencia habla de gloriarnos en esperanza, en capítulo 12 dice gozosos en esperanza, pero nada más que habla de la esperanza, habla de las tribulaciones y habla también de la paciencia. Así que es la misma secuencia. Bueno, pues vamos a detenernos un momento para mirar cada una de las palabras que utiliza el apóstol en Romanos 12:12. Digo que puede traducirse sufridos en la tribulación o pacientes en la tribulación. Pues empezamos con la tribulación. ¿Qué significa la tribulación? Más o menos todos entendemos esa palabra, ¿verdad? Pero la palabra griega hace referencia a toda cosa, cualquier cosa que pone presión sobre nosotros. Cualquier cosa que nos oprima, cualquier cosa que suponga una carga importante para nuestra mente, para nuestro espíritu, eso es el significado de tribulación. Y eso pueden ser angustias, pueden ser persecuciones, pueden ser guerras, pueden ser enfermedades, pueden ser causas de trabajo, cualquier cosa. Eso es tribulación. Cualquier cosa que nos carga y que tiende a abrumarnos o a estrujarnos. ¿Entendemos, verdad? La palabra nuestra tribulación viene a su vez de una palabra latina, suena tribulum, y tribulum era un instrumento, un artefacto que se utilizaba para separar el trigo de la paja. Era una especie de tabla con resaltes metálicos que se hacía pasar por encima del trigo en la era para separar el trigo de la paja. Ese era el tribulum. Así que tribulación, cualquier cosa que tiende a machacarnos, o si queréis, viendo esta expresión del tribulum, a exprimirnos. Tribulaciones. ¿Cómo van a venir las tribulaciones? Y decimos, de muchos modos. A veces son por circunstancias que ni preveemos, ni nos esperamos, ni dependen de nosotros, ¿verdad? Pero nos llegan las tribulaciones. Están fuera de nuestro control, pero surgen. Otras veces las tribulaciones surgen por nuestras propias tentaciones, de todo tipo, tribulaciones también. Otras derivan de las persecuciones también en toda su forma, porque todos los cristianos, en cierta medida, tenemos problemas a causa de nuestra fe. Así que tribulaciones por muchas causas, pero no hemos de perder de vista por qué nos llegan o para qué nos llegan. Y la Biblia lo que nos dice es que todas son enviadas por Dios, como hemos cantado y como hemos leído, todas son enviadas por Dios para probar al pueblo de Dios. Así que Dios va a enviar tribulaciones en general por muchos caminos para probar nuestra fe, para probar lo que somos. Y esas tribulaciones no van a ser en algunos casos cualquier cosilla, sino que van a ser cosas que van a tender a aplastarnos y a hundirnos. Ya sabemos lo que es la tribulación. En la Biblia aparecen casos de personas que pasaron por muchas tribulaciones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento recordaremos al rey David quizás, a Abraham a su manera y otros muchos cada uno a su manera. Pero en el Nuevo Testamento, quizás de todas las personas que aparecen, exceptuando al Señor Jesucristo, el que pasó por más tribulaciones, ¿quién fue? El mismo Pablo que escribe esto. Si nos vamos a su segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6 o en el capítulo 11 nos dice una muestra de sus tribulaciones. Así que no debemos pensar que el apóstol Pablo, que escribió tantas cosas, pues era eso, un escritor que estaba sentado allí en su oficina, rodeado de libros y diciendo estoy escribiendo y me desentiendo de muchas cosas. Ni el apóstol Pablo ni otros grandes escritores antes citado el libro de William Plumer, el comentario de los Salmos. Pero si leéis un poco la biografía de este hombre o de otros grandes hombres de Dios que han escrito grandes cosas, veremos que no eran simplemente personas que estaban en su estudio escribiendo y ya está, sino que estaban implicados en muchísimas cosas, pasando por muchas tribulaciones. El apóstol Pablo, además de ser escritor, era evangelista y pasó por naufragios, por azotes, por cárceles, por ayunos, por desvelos, y nos dice un montón de cosas ahí en la segunda carta a los Corintios. Pues este apóstol Pablo, que había pasado tanto, sabía que los cristianos también teníamos que pasar tanto, que tendríamos que soportar pruebas. Y por eso dice que debemos estar gozosos en la esperanza y pacientes en la tribulación.
No solamente lo dice Pablo, sino también Pedro. No lo vamos a buscar, pero Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, cuando habla de un origen de las tribulaciones, habla de Satanás, os acordaréis de esto, que está alrededor vuestra como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es problema, eso son tribulaciones. Dice, resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que tanto uno como otro son conscientes de los problemas y dice, esto es lo que os va a pasar. Así que tribulaciones para todos y tribulaciones prometidas. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿verdad? Doy un paso más. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todos nosotros no reaccionamos ante una nueva tribulación que nos llega por primera vez como debiéramos. Ese es el problema, ¿verdad? No reaccionamos como debemos. A veces necesitamos aprender, pasando muchas veces por la misma problema para al final reaccionar como debemos, pero lo normal que nos sucede a todos por nuestra naturaleza es que no reaccionamos frente al problema como debemos reaccionar. Y entonces, si no reaccionamos, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Decís que sí? Pues si no reaccionamos como debemos, ¿qué necesitamos? Y digo, aprender. ¿No? Aprender. ¿Y qué es lo que nos sucede? Que no somos demasiados buenos alumnos en este aspecto. Eso es lo que nos sucede. Que no tan fácilmente decimos, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea, mi situación. Podríamos cambiar la palabra y poner, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi tribulación. Podríamos decir eso, ¿verdad? Pero si el apóstol tuvo que aprender, pues nosotros también tenemos que aprender. Y digo, no somos alumnos muy aventajados, somos muy recalcitrantes y muy duros de mollera. Pero necesitamos aprender para poder llegar a decir con Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiera que algún día eso sea una realidad o casi una realidad en nuestras vidas. Así que hay que aprender. Pero para aprender hay algo que es fundamental que no perdamos de vista. Y lo he recordado al principio y hablábamos en días anteriores, que tenemos que tener un punto de vista correcto del mundo. Para aprender hemos de ver el mundo como debemos de verlo los cristianos. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no podemos esperar cambios maravillosos en el mundo ni cosas muy buenas de las personas del mundo. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Si eso lo perdemos de vista, pues fácilmente estaremos decepcionados por el mundo y por las cosas del mundo y por las personas del mundo. Pero dice también Juan en su primera carta que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y lo que vence al mundo es nuestra fe. Y mientras que llega la victoria final, se nos insta a estar gozosos en la esperanza y pacientes en la tribulación. Pensemos un momento en una gran tribulación que nos llega. La que queráis, cada uno que piense la suya. ¿Cómo reaccionamos? Yo voy a decir cómo no debemos reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Cada uno sabe cómo reacciona. Pues bueno, en primer lugar, no debemos ser sacudidos por la tribulación hasta tal punto de ser eliminados como cristianos. Las tribulaciones son importantes, los problemas son importantes, pero nosotros estamos llamados a cumplir nuestros deberes como cristianos en medio de las tribulaciones. Es que Dios nos dice, os voy a mandar tribulaciones para que os enfrasquéis en ellas y os olvidéis de todo lo demás, porque la tribulación es muy grande. No dice eso el Señor. Así que, en primer lugar, no debemos ser sacudidos hasta el punto de ser eliminados. Y, en segundo lugar, debemos de aprender también a no quejarnos tanto ni a protestar tanto, porque, según hemos dicho hace un momento, es necesario que Dios las envíe para nuestro crecimiento. Es necesario que dejemos de decir por qué me pasan tantas cosas, por qué soy tan probado, por qué esto otra vez de nuevo, porque así abrimos el camino para andar mal. Eso es lo que hacen los incrédulos, ¿no? ¿Qué hace el mundo incrédulo ante las pruebas? Quejarse y rechazar a Dios, ¿verdad? Rara vez un incrédulo ante un problema habla bien de Dios o dice Dios me está haciendo algo, sino en todo caso se queja de Dios. Pues lo mismo sucede con muchos cristianos en las iglesias. Y por desgracia hay mucha gente que dice que se hacen cristianos porque se les ofrece que todo va a ir bien, como si la iglesia fuera un sitio, un lugar de reunión
donde todos vamos a estar contentos y ya está, y no va a haber problemas. Es que eso no es. Fuimos salvos en esperanza, andamos por fe y no por vista, y somos extranjeros y peregrinos en un presente mundo malo. Es cierto que vamos a la gloria, pero de aquí no debemos esperar otra cosa más que problemas y tribulaciones. Esa es nuestra condición. Yo que digo que difícil es interiorizar eso, ¿verdad? Cristianos de buen tiempo siempre los hay. Pero los cristianos tienen que ser cristianos también en los tiempos malos. Esa es la primera palabra. La segunda, que dice que seamos pacientes o sufridos en la tribulación. Con esto paso a la parte positiva, porque la palabra griega tampoco queda su significado claro con la nuestra, por eso en unas versiones parecen sufrido, otras paciente. El apóstol lo que nos está diciendo es que en medio de la tribulación tenemos que mantenernos firmes en nuestros puestos sin abandonarlo. Esa es la palabra paciencia o sufrido. Como el centinela o como el que está en un puesto determinado al frente de batalla, firmes sin abandonar, perseverando y continuando con valentía y con confianza. La palabra es la misma que se emplea en 1 Corintios 13 cuando, hablando de una de las características del amor, dice, además de que el amor no lleva cuentas del mal, dice que el amor todo lo soporta. ¿Nos acordamos de eso? El amor todo lo soporta. Pues esa palabra que se traduce por soportar es la misma que aquí se nos dice que debemos ser pacientes en la tribulación. Es decir, debéis soportar en la tribulación, lo mismo que el amor soporta y sigue siendo amor, ¿verdad? Y es la misma palabra que emplea el Señor cuando dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es solamente estar sufriendo o estar con paciencia soportando y aguantando, sino el Señor dice el que persevere hasta el fin. Así que tiene un aspecto positivo, es decir, es paciencia soportando la prueba, ¿vale? Un aspecto. Paciencia soportando la prueba. Paciencia esperando la salida de la prueba en la voluntad de Dios y pidiendo gracia a Dios para ello. Así que paciencia en la prueba, soportando. Paciencia en la esperanza, esperando la salida, ¿verdad? Y paciencia para seguir obrando como cristiano en medio de la prueba. Esas son las tres facetas de la paciencia. Paciencia en la prueba, paciencia mientras dura la prueba, paciencia para seguir funcionando como cristianos como debemos en medio de la prueba. Esa es la idea de ser pacientes en la tribulación. ¿Tenemos claro lo que nos dice el apóstol? Pues ahora voy a indicar varias cosas para andar por este camino. Aunque ya he dicho algo, vamos a decirlo con más claridad. Sabemos lo que se nos pide, sabemos que no somos muy listos para hacerlo. ¿Cómo podemos ir avanzando un poquito? Creo que os puedo decir varias cosas que son importantes. En primer lugar, es fundamental que pensemos para que las tribulaciones no nos sorprendan. No sabemos cuándo va a llegar, ni cuándo va a terminar las que tenemos encima. Pero hemos de mentalizarnos para que las tribulaciones no nos sorprendan, porque esto es lo que nos hace fallar en muchas ocasiones. Nos llega algo y es que yo no me esperaba esto. Bueno, no te lo esperaba. Eso no, ni otra cosa ni otra, ninguna cosa te esperaba, si lo normal es que vengan de distintos modos. A ti te vendrá a causa de tus padres, a ti a causa de tus hijos, a ti a causa del trabajo, o a ti a causa de la salud, o a causa de lo que sea, pero vendrá y no nos debe sorprender eso. No debemos tener un punto de vista falso de nuestra salvación, pensando que nos hacemos cristianos y ya todo va bien. No debemos tener ese punto de vista. La Biblia es realista y lo que nos dice es que no debemos esperar que todo vaya bien, sino al contrario, que en este mundo muchas cosas vayan mal. Estamos en un valle de lágrimas. Y el mismo Señor, al final de sus días, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es algo que debemos de mentalizarnos los cristianos. En el mundo, por ser cristianos, tendréis aflicción, tendréis tribulación. Y esto es algo que debemos mentalizarnos, no solamente para nosotros, sino también para cuando llevemos el Evangelio. A mucha gente no le gusta evangelizar así. Pero es que esto forma parte del Evangelio.
Por eso hoy tiene tanta fama el Evangelio de la prosperidad. Acércate al Señor y te va a ir bien todo. Pero es que ese no es el Evangelio. El Evangelio, además de llamarte al arrepentimiento y la fe, te dice, por ser cristiano vas a pasar por tribulaciones. Por eso tanta gente dan el paso al frente o levantan la mano y cuando viene el problema dices que yo no creía que esto iba a ser así. Claro, nadie te lo dijo y tú pensabas que todo iba a ser estupendo. Así que el Señor promete lo contrario de lo que nosotros esperamos. Si esperamos mucho del mundo, terminaremos decepcionados. Pero si no esperamos nada, entonces más difícilmente estaremos decepcionados. O incluso si esperamos lo malo, no ya nada bueno, sino incluso lo malo, pues más difícilmente seremos decepcionados. ¿Vale hasta ahí? Así que no nos coja por sorpresa porque vendrán. Juan Bunyan, el que escribió El Peregrino, decía que cuando uno está abajo del todo, ya no teme caerse. ¿Verdad? El apóstol Pedro también habla de este asunto. Acompañadme a la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4. Dice a partir del versículo 12. Digo, y esto es lo primero que tenemos que mentalizarnos. Primera Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad? No os sorprenda esto como si fuera una cosa extraña, porque es que es lo que debéis esperar. Pero sigo leyendo. Sino gozaos, esto es más difícil todavía, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí quiero destacar un par de cosas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahí lo dejamos. Primer aspecto, entonces, que no nos sorprenda. Y Pedro da aquí dos razones para que no nos sorprenda, si hemos estado atentos. Una razón para que no nos sorprenda, por el mundo y por causa del mundo. Aunque no seáis malhechores, ni entremetidos en lo ajeno, ni ladrones, ni nada de esto, vais a tener problemas por causa del mundo, y eso es muestra de que el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Un aspecto del problema y la tribulación. Pero da otra razón, otro argumento, no sé si habéis estado atentos. En el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que hay dos razones fundamentales por las que vamos a pasar por tribulaciones. Una, porque estamos en el mundo a causa de nuestra fe, y otra por el mismo Dios que nos tiene que disciplinar y tiene que hacer muchas cosas con nosotros, que la puede hacer directamente con el mundo, con las circunstancias, con lo que Él quiera. Los que conocemos la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿de qué se habla fundamentalmente? Y decimos de pruebas y tribulaciones de todo tipo, ¿verdad? La bestia que se levanta, la otra bestia, las persecuciones, los cristianos torturados, eso es lo que tenemos. Entonces, pensar que el mundo va a ir mejorando y que por tanto vamos a tener menos problemas es una contradicción completa de lo que dice la Escritura. El mundo no va a ir mejorando. Y pensar de que Dios no va a hacer nada con nosotros si somos sus hijos, pues también es otra contradicción de lo que dice la Escritura. Así que tanto por una parte como por otra, que no nos sorprendan las tribulaciones. En el capítulo 12 de Hebreos se nos dice también que no deben sorprendernos, sino que en Hebreos 12:6, a partir de ahí, cuando habla de la disciplina de Dios, ¿nos acordamos? Dios al que ama disciplina. Pues no solamente se nos dice que no debe sorprendernos las tribulaciones, sino que dice que lo que debe sorprendernos, lo que debería asustarnos es que no pasemos por tribulaciones, porque eso sería muestra de que no somos hijos de Dios, sino que somos bastardos. Así que el cristiano que diga, bueno, yo con mi fe no tengo problemas, no tengo persecuciones, todo el mundo habla bien de mí, me va bien en todas las cosas, cuidado con tu cristianismo, porque el Señor dice que al que ama, disciplina, no todo va a ir bien. El Señor Jesucristo dijo también, el siervo no es mayor que su Señor. El Señor Jesucristo dijo también, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
El Señor Jesucristo dijo también, ay de vosotros cuando todas las personas hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y se nos advierte una y otra vez. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, todos los que quieran vivir piadosamente, ¿hay alguna excepción en ese todos? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos padecerán persecución. Y repito lo de antes, si esto es así, es muy peligroso dar la idea de que la iglesia es un sitio donde nos reunimos, un local donde vamos a pasarlo bien y ya está. Eso no es la idea del cristianismo, no es venir al domingo al culto para estar más o menos tranquilo y ya está. Esa no es la idea del cristianismo. Así que en el primer aspecto es que la tribulación no nos sorprenda. Primera cosa. Segundo aspecto que hemos de tener en cuenta, y es que la tribulación es necesaria porque nos sucede con ella lo mismo que le sucedió a nuestro Señor, nada más y nada menos. Isaías 53, ¿cómo fue el Señor en el mundo? ¿Cómo fue? Y decimos, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres. Pues la tribulación nos muestra que vamos por ese camino. De nuevo vamos a la primera carta de Pedro. Si la tenéis abierta, en el capítulo 2 vamos a leer otro pasaje, a partir del versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Padeciendo injustamente, sufre molestias en tu conciencia por causa de Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, lo mismo que nos ha dicho antes. Si sois un ladrón o os entrometéis en lo ajeno, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahora que dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Y ahora pone el ejemplo de Cristo, que nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas y que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que, ¿por qué las tribulaciones? Porque fueron necesarias para el Señor, por lo que padeció aprendió la obediencia, nos dice la carta a los Hebreos. Y no solamente el Señor, sino todos los cristianos a lo largo de toda la historia ha sido necesario que pasen por tribulaciones. En el capítulo 12 de Hebreos, ¿os acordáis cómo comienza? Cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues comienza diciendo, teniendo tan gran nube de testigos delante de nosotros. ¿Y a quién se refiere esa nube de testigos? Pues pueden ser los ángeles, pueden ser personas, pero es que antes ha hablado de los héroes de la fe en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos ha mostrado un montón de personas que a lo largo de su vida pasaron todas por grandes tribulaciones. Eso es lo que tenemos en Hebreos 11. Y cuando termina Hebreos 11, nos acordamos, gente que no era digna del mundo fueron aserrados. En fin, tenéis en Hebreos 11 las tribulaciones de esas personas. Y después dice, pues vosotros, teniendo esa gran nube de testigos, corred con paciencia, la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, entre otras cosas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que primera cosa, que no nos sorprenda. Segunda cosa, y también difícil, hemos de mirar las tribulaciones como un gran privilegio que se nos ha concedido. Yo no soy suficiente para eso, hermanos. Pero es un gran privilegio, formamos parte del grupo de los profetas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Se nos concede formar parte, por así decirlo, del equipo vencedor, ¿verdad? Si formáramos parte del equipo que es campeón del mundo todos los años, diríamos, estoy en el equipo campeón del mundo. Pues a nosotros se nos da el privilegio de formar parte del equipo de los profetas, los apóstoles, los santos, los mártires y el mismo Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Filipenses, se os ha concedido no solamente que creáis en Cristo,
sino se os ha concedido que padezcáis también por Cristo. Así que no nos sorprendan y que miremos que es algo como un privilegio. Tercera cosa. He dicho antes que no somos alumnos muy aventajados, ¿verdad? Pues las tribulaciones tienen que venir a nuestra vida para que aprendamos, para que nos enseñes ciertas cosas que no íbamos a aprender de ninguna otra manera. Porque si hubiera otra manera, para que la aprendiéramos, el Dios sabio y todopoderoso emplearía esa otra manera. No nos hace sufrir innecesariamente, se acuerda de que somos polvo, ¿verdad? Así que necesitamos aprender en las tribulaciones porque no hay otro modo en que aprendamos lo que tenemos que aprender en ellas. Somos torpes, muy torpes, y todos tenemos, por así decirlo, bordes muy ásperos, todos, que necesitan ser limados con el tribulum, como decía antes, con el rastrillo con púas que vaya limándonos y vaya haciéndonos más redonditos. Y necesitamos la paciencia en las tribulaciones. Hemos de estar aprendiendo, siempre aprendiendo. Y por eso dice Santiago también, cuidado y no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Maestro lo hace el Señor. Carta a los Efesios, Él colocó en la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuidado con haceros vosotros, maestros, vosotros a vosotros mismos, porque ya sabéis mucho de todo, ya habéis pasado por todas las tribulaciones, ya habéis aprendido tanto que sois capaces de ser maestros. Y hemos de seguir aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? ¿Qué nos enseña la tribulación? ¿Qué debemos aprender? Lo digo brevemente. Las tribulaciones nos enseñan en primer lugar a conocer más, y esto es común para todo lo que voy a decir a continuación, para conocer más a quién o a quiénes. Decidme vosotros. En primer lugar, uno dice aquí, otro dice, bueno, me da igual. Las tribulaciones sirven para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Eso no nos quepa menor duda. Cuando las cosas van bien, no nos examinamos mucho. Pero cuando las cosas se tuercen, entonces nos miramos un poquito más y nos damos cuenta de nuestra debilidad física y nos damos cuenta de nuestra debilidad mental y nos damos cuenta de nuestro orgullo. Eso es las tribulaciones, ¿eh? Nos damos cuenta de nuestro amor propio. ¿Cuánto me amo a mí mismo, verdad? Nos damos cuenta del interés que tenemos por nuestras propias cosas por encima de otras muchas. Nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios, de cuánto dependemos de Dios. Nos damos cuenta de cómo es nuestra rebeldía. Nos damos cuenta de la debilidad de nuestra fe. En definitiva, nos damos cuenta de la pobreza que tenemos, de lo pobre que somos como cristianos. Y eso es bueno. Porque si el primer pecado y el pecado donde salen todas las cosas es el orgullo, es bueno que las tribulaciones nos lleven a agachar la cabeza y a que nos muestre lo pobre que somos como cristianos. Así que aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Aprendemos a conocer a Dios. Decimos, aprendemos a conocer a Dios. El caso de Job todos nos acordamos, ¿verdad? ¿Cómo terminó Job? Después de aquella tribulación que muchos de nosotros deberíamos o podíamos decir no tenía que haberle llegado porque era un hombre justo, perfecto y temeroso de Dios. Si funcionaba estupendamente, ¿por qué le vino aquello? Y al final terminó diciendo Job, de oída te había oído, ¿verdad? Pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza y mis ojos te ven, antes no te veía. Y dice la Biblia que el estado final de Job fue mucho mejor que el primero. Y creo que se refiere no solamente a su condición material, que dice en el libro de Job que tuvo más hijos y bienes y esto, sino se refiere también a su condición espiritual, a su sabiduría, a lo que aprendió de Dios, porque antes decía de oídas te había oído, ¿verdad? Así que aprendemos a conocer a nosotros mismos y aprendemos a conocer más a Dios. ¿Y qué más? Pues aprendemos a conocer más el mundo y las personas en el mundo. Y eso nos lleva a tener un punto de vista correcto, más correcto de todas las cosas. En Romanos 5 he leído antes, o no sé si he llegado a leerlo, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Prueba es lo mismo que experiencia. No decimos todo qué necesaria es la experiencia en todas las órdenes de la vida, ¿verdad? Pues también en este. La tribulación produce paciencia y experiencia.
La tribulación nos enseña también a empatizar con las demás personas, que tampoco empatizamos mucho. Solamente cuando una persona, segunda carta a los Corintios capítulo 1, solamente cuando una persona ha pasado por ciertas cosas puede entender mucho mejor a otra persona cuando pasa por cosas parecidas, ¿verdad? Pero lo malo es ser maestro de algo que nunca te ha pasado en tu vida y nunca te va a pasar y quieres dar lecciones acerca de eso. Cuidado, que la experiencia sigue siendo también una buena maestra. Solamente cuando pasamos por grandes problemas somos capaces de ponernos en el pellejo del hermano cuando pase también por otro gran problema. Y en vez de mirar al hermano, a lo mejor, el daño que me ha hecho o lo que me dijo consciente o inconscientemente, soy capaz de mirar al hermano diciendo, está en un gran problema como estuve yo, es normal que reaccione así y empatizo con él y sigo orando por él y sigo amando al hermano. Es importante que pasemos para eso. Se nos insta a llevar o a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y las tribulaciones podemos decir que es un buen medicamento para nuestras enfermedades. Para ponernos en el lugar de los demás y pedir gracias a Dios por ello. Y finalmente, bueno, en resumen, lo que estoy diciendo es que las tribulaciones son nuestros grandes enseñadores, ¿verdad? Sirven para que aprendamos. Bueno, pues quizás tendríamos que aprender a decir lo que dice el salmista en el Salmo 119. Que me vais a acompañar, vamos a leer unos versículos de ese salmo. Salmo 119. Leemos el versículo 65. Dice el salmista, Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Esto nos recuerda a Romanos 8, 28, ¿verdad? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pues el salmista dice, bien has hecho conmigo, con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Y sigue diciendo, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Pero después dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y necesité ser humillado. Mas ahora guardo tu palabra. Y sigue diciendo cosas acerca del Señor. Y en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes que fuera humillado, andaba descarriado. Ahora guardo tu palabra. Bueno entonces es haber sido humillado para que guarde tus estatutos. Ese ha sido el testimonio del pueblo de Dios siempre, que la tribulación ha enseñado. Y en la carta a los Hebreos que citaba antes, dice el Señor que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. Ninguna al principio parece ser causa de gozo. Y si todo lo anterior es una realidad, si estamos preparados para que vengan las tribulaciones, si las esperamos porque sabemos que tienen que venir, si las esperamos porque sabemos que es el camino que tenemos trazado, que es necesario para nosotros como lo ha sido para todos los cristianos, y si reconocemos que por medio de ellas nos conocemos mejor a nosotros mismos y conocemos mejor a Dios y conocemos mejor a las personas y empatizamos más con las personas, si conocemos todo eso, entonces será una realidad lo que nos dice Santiago, y Santiago da un paso más. ¿Nos acordamos Santiago capítulo 1? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es casi imposible, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, si no nos cogen por sorpresa, si somos conscientes de que tienen que venir por nuestra debilidad y nuestro pecado, porque necesitamos conocernos más nosotros, a Dios y a todas las personas, al mundo y a todas las cosas, entonces podemos llegar a mirar con gozo cuando estemos en diversas pruebas. Pues la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Vale hasta aquí? Pero doy un paso más que tampoco debe olvidarse. En cuarto lugar, ¿por qué necesitamos ser probados, además de todo esto?
Y la Biblia nos dice, porque necesitamos desear cada vez más el cielo y las cosas de arriba. Porque necesitamos desapegarnos cada vez más de las cosas de aquí abajo. Porque confiamos y descansamos en las cosas y en las personas y en lo que nos da el mundo. Ciertamente aquí tenemos grandes privilegios, pero no son más que las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Y muchas veces estamos como el niño pequeñito que con una golosina tiene bastante y ya no quiere nada más. Con la golosina tengo bastante. Entonces las tribulaciones sirven, entre otras cosas, para que deseemos más el cielo, para que deseemos más las cosas de arriba, para que miremos más las cosas de arriba. Y es necesario que el mundo nos enseñe los dientes, ¿me entendéis, verdad? Para que nosotros miremos más las cosas de arriba. Por eso dice Pablo también, esta leve tribulación momentánea, y son muchas las que pasó, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Algunos me habéis dicho alguna vez que cansado estoy ya, ¿no? ¿Por qué no nos lleva el Señor? Eso puede ser medianamente bueno, pensar así. Mientras que estoy aquí sigo trabajando para el Señor, pero mi anhelo es que venga el Señor lo antes posible. Y sé que voy a pasar por muchos problemas. Así que, hermanos, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De modo que si soy disciplinado y soy azotado, es señal de que soy hijo. Y si no tuviera eso, pues tendría que dudar de mi cristianismo. Y Dios sabe mucho mejor que nosotros con qué vara nos tiene que azotar y durante cuánto tiempo y durante cuánta intensidad. Él sabe mejor que nosotros. Y nosotros tendríamos que terminar orando con Pablo diciendo que el Señor encamine nuestros corazones. Sabemos qué significa encamine, no solamente que nos enseñe el camino, sino que nos doblegue, que nos lleve, que encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es una oración que deberíamos de practicar también, de emplear. Que el Señor, el Espíritu Santo, encamine nuestros corazones para amar a Dios y para la paciencia de Cristo. Así que esas 4 razones os doy. Y en última instancia, ¿por qué todo esto? ¿Por qué necesitamos aprender, además de por nuestra propia bendición, por conocer más a los demás, por mirar al cielo? Y necesitamos aprender porque todo debemos hacerlo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, también en medio de la tribulación, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo último en todas las cosas. Glorificar a Dios, buscar la gloria de Dios, aún en medio de las más grandes tribulaciones. Ese tiene que ser nuestro gran y último objetivo como cristianos. ¿Está clara la lección, hermanos? Pues digo unas últimas palabras para algunos quizás de los presentes. Quizá alguno de los presentes piense que esto en su vida es irrelevante. Y quizás pretenda que siendo una buena persona es suficiente, pero esto de glorificar a Dios, honrar a Cristo en medio del problema, le trae totalmente sin cuidado. Puede que haya alguien así presente. Eso muestra simplemente que esa persona no es cristiana. Si todo lo que he estado diciendo no significa nada para alguien, está claro que necesitan hacer de nuevo y que el Señor cambie su corazón, que se aparte de sus pecados, se arrepienta y confíe en el Señor Jesucristo. El mismo desinterés en glorificar a Dios es una indicación de lo mal que está nuestro corazón frente a Dios. Así que si no te importa si tu conducta honra o no honra a Dios, en las duras o en las maduras, me da igual, cuando todo va bien o en medio de las tribulaciones, si no te importa si tu conducta, lo que hablas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, lo que planeas, si no te importa si tu conducta honra o no a Dios, es porque eres un pecador no arrepentido. Tu misma falta de interés muestra eso. Solamente el cambio de corazón que hace el Señor es el que produce esto que estoy diciendo, que nos importe la gloria de Dios. Cuando Dios toca el corazón, comenzamos verdaderamente a amar al Señor y comenzamos a querer glorificarlo siempre, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en el día de reposo, como ciudadano de la nación, donde sea.
Si a alguien no le importan estas cosas, solamente puedo decirle lo que dice Isaías capítulo 55 y con esto terminamos. Isaías capítulo 55 nos dice el Señor. 55, 7. Dice el Señor, deje el impío su camino, aunque no sea un pecador ostentoso, aunque sea una persona respetada, una persona decente, una buena persona, deje el impío su camino, porque es impío todo aquel que no busca la gloria de Dios, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el camino que nos marca el Señor a todos. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra para todos los que la hemos escuchado, para la gloria de su nombre. Que así sea.